Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. Vamos hoy a tratar de resolver el tercer ejercicio de punteros, que era un ejercicio ya un poquitito más avanzado. Igual se los dije que si querían lo podían hacer como tarea para que lo fueran avanzando y trataran de hacerlo por ustedes mismos y así les era mucho mejor. Yo creo que a veces rompernos la cabeza con algo que nos cuesta entender igual nos ayuda muchísimo a la hora de después cuando nos lo vuelvan a explicar, ya si lo tuvimos en la mente y lo pensamos harto, igual nos es mucho más fácil de entender. Pero bueno, de todas maneras yo lo voy a explicar aquí hoy y después vamos a hablar de algunas características que tiene C++, programación eh, programación a escala y los namespace, esas cositas que son como un poquito más teóricas. Les voy a orientar la primera prueba corta y vamos a hablar un poco de cómo va a funcionar todo eso. ¿Ok? Yo espero la clase de hoy no se lleve tanto, depende de todas las dudas y todas las cosas que vayan surgiendo, pero nada, vamos a ver qué sucede. Ok, el ejercicio 3. Tenemos esto que ven en pantalla. ¿Ya? Hay un... No estoy compartiendo pantalla. Ok. Ya, me da un segundito. Déjenme. Pum, pum, pum. A ver. Aquí enseguida compartimos la pantalla. Y ya. Ahí estaríamos live. Ya. Ahí estamos jugando. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí, primera línea. No, primera línea. Aquí no les voy a... eh, no me voy a detener mucho preguntando acá porque esto simplemente es lo mismo que vimos ayer. Creo un vector de 8 elementos. Ya. No me juzguen mucho por el pulso porque estoy con un notepad de esto y no es lo mismo que... Ya, entonces... Ok, entonces este for de acá, ya, esto lo inicializa. Pero C++ no es como Java o como Python y esas cosas que en el vector, cuando lo inicializo, todo está lleno de cero. No, esto está indefinido. Entonces tenemos, si lo queremos llenar de cero, tenemos que inicializarlo, como lo ven acá. Entonces esto va desde la primera posición hasta la última, dándole cero a cada posición. Entonces esto es un arreglo que en primera instancia está lleno de cero. Ya, está lleno de cero. El arreglo se llama vect, por lo tanto vect es un puntero que está apuntando acá, al primer elemento. ¿Ok? Entonces, vamos por parte, dijo Jack. Entonces, la variable ¿a quién está apuntando ahí? Variable A. Primero, variable A es un puntero porque tiene un asterisco, no es un entero en sí. Entonces, ¿a quién está apuntando la variable A? Si me ayudan en el chat o si me ayudan ustedes, los voy a agradecer. La variable A, ¿se acuerdan? Este símbolo, ¿qué es lo que hacía? Claro, este símbolo te da una dirección. Aquí estoy pidiendo un elemento y de ese elemento estoy pidiendo la dirección. Entonces, ¿a dónde está apuntando ahora? A la dirección de reference case. Muy bien, del elemento que está en la posición 6, es decir, el séptimo elemento. Aquí tenemos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este elemento apuntará el A. ¿Ok? Muy bien. A ese elemento apunta el A. Ya. Y entonces, esta línea de acá, ¿qué es lo que hace? Alguien que me pueda decir. Esta línea corre en lo que está apuntando A, dos espacios a la izquierda, Ya. y le cambia el valor a 4. Es decir, dos espacios a la izquierda. Este de acá me dices que eso es A menos 2. ¿Ok? Y le cambia el valor a 4. Es decir, esto que está acá lo cambia a 4. ¿Ok?
Súper bien. Ya. A ver, ¿quién me puede decir, aunque sea una parte de esta línea, que no sea Carlos, alguien más? A ver si... A ver, chicos, esta parte de puntero necesito un feedback acá, porque en realidad no sé si lo está entendiendo todo o si no. Entiéndanme que necesito un feedback para saber si vamos por buen camino. Porque de esto depende el avance, créanme, de sus talleres, de las cátedras, de todo. Ya, esto punteros lo van a ver en todas las asignaturas. Así que necesito que dejen la timidez y, y participen. Yo aquí no muerdo ni nada. Entonces, vamos de adentro hacia afuera. Esto, ¿cuánto vale esto? Eso sería mover el 0,2 espacio otra vez a la izquierda, ¿no? Muy bien, es decir, A2, ¿ya? ¿Y esto qué devuelve? ¿Esto completo? Incluyendo el asterisco. Muy bien. Ahí hay algunos que dicen 4, muy bien, y hay otros que dicen 0. A ver, el tema es que, claro, me muevo 2 espacios a la izquierda y ahí hay un 4 ahora, no hay un 0. Entonces, claro, por eso es que devuelve 4. Entonces, fíjense, como eso devuelve 4, esta línea, vamos a ir por partes. Esa línea ahora lo que tiene es esto. Menos 4, ¿ya? Es decir, eso que les marqué ahí en rojo lo sustituye por 4 y eso es igual a 5. Entonces, ahora, ¿qué hace esto de acá? Otra 4 para 4 vacías. Muy bien, 4 vacías. 1, 2, 3, 4. Esta de acá. Ok, a menos 4. Y le asigna el valor 5, ¿cierto? Entonces, y ya. Ok, entonces, acá, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, de nuevo, vamos por parte, vamos por parte. Esto de acá, ¿qué me devuelve? Vector en 4, ¿qué me... ¿Cuánto? No, pero 4. ¿Alguien ahí habla en inglés? Ya, se activó algún dispositivo. ¿Devuelve 4? Ya, devuelve 4, sí, muy bien. Es decir, vector 4 devuelve 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, esta es la posición 4. Recuerden que siempre empieza la posición 0. Entonces, esto es lo mismo de la indexación que hay en Java y en todos lados. Cuando yo tengo un arreglo y lo indexo en algo, me devuelve un valor. Entonces, claro, esto devuelve 4. Súper bien. Y esto me devuelve 5. Ya. Y 5 menos 4. No. Ya, entonces esto es 5 menos 4, 1, ¿cierto? Si esto lo simplificamos ahora, va a ser algo así como A. Eso es lo que yo les recomiendo. Si ustedes ven que hay una línea cuando vean una prueba corta o algo así, que es muy compleja, vayan simplificándola. ¿Ya? Y van a ver que no es tan complejo como ustedes se creyeron, sino que tenían que ir por partes, ¿no? Ya. Entonces, vector en 1. Ok. Entonces ¿a dónde apunta ahora? Acá. La dirección del vector en 1, o sea, a la derecha. Es decir, ¿a esa que yo apunté o a otra? Es decir, ¿a esta que estoy apuntando acá o a otra? A la de la derecha. La de la derecha, muy bien. Esta es la posición 1. Muy bien. Súper. Ya, ya. Muy bien, entonces aquí tenemos a que apunta ahí ahora. Ya ahora no apunta a ningún otro lugar. Y aquí viene esta última línea. Primero, ¿esto qué me devuelve? Devuelve 5.
devuelve 5. Muy bien, perfecto, ¿no? Porque a ver, si a A yo le sumo 1, A como es un puntero, recuerden, cuando un puntero yo le sumo algo, se va a mover en dependencia de lo que esté almacenando ese puntero. Eso lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Que en dependencia, si el puntero almacena entero, se va a mover 4 bytes. Si el puntero almacena long, se va a mover 8 bytes y así sucesivamente. En este caso, se va a mover 4 bytes, por lo tanto, A más 1 es este de acá. Y si yo le pido el valor, me va a devolver lo que hay ahí, que es un 5. Ok. Ya, entonces 3 más 5. Entonces, si yo digo ahora asterisco A es igual a 3 más 5, 8. ¿Esto qué hace? ¿Dónde guarda ese 8? A donde está apuntando A, ¿no? A la posición 1, muy bien. A esta posición. Porque es a donde está apuntando A, claro. Entonces, si yo tengo A, que es una dirección, y le pongo un asterisco delante, lo que estoy haciendo es, dada esa dirección, obtener el casillero y poniéndole un 8 adentro. Entonces, si la dirección está apuntando acá, aquí le pongo un 8. ¿Ya? Y por eso es que queda así como está. ¿Ya? Ok. Ya, este es el último ejercicio de punteros. ¿Cómo les va con punteros? ¿Lo entienden? ¿Entienden cómo funciona? De todas maneras, en las ayudantías vamos a seguir viendo esto de manera práctica. Van a programar ustedes con punteros, etcétera. Pero entienden un poco cómo va la lógica de los punteros, ¿no? Al menos para estos tipos básicos. Porque después ya van a tener punteros de estudiantes, punteros de muchas cosas. Un taller el año pasado que tenían punteros de Pokémon. Entonces, me interesa mucho que entiendan primero la base para después empezar a trabajar con punteros de clases y tipos y cosas así. Ya. Ok, entonces continuamos. Ya, el problema, el modelo de programación en C, ¿cierto? Tiene tres fases. Primero la fase de compilación, la fase de enlazado y la fase de ejecución. ¿Ok? La parte de la compilación lo que hace es compilar nuestro código. ¿Ok? Cada CPP que nosotros generemos en un software grande, o si son varios CPP, los compila por separado. Los compilamos por separado. Ahora, ¿qué sucede? Que hay veces que hay un CPP que tiene una dependencia dentro de otro, porque lo tiene que incluir una función, una clase, lo que sea, y entonces ahí es donde viene la fase de enlazado, que enlaza tus llamados a otros CPP con mediante esta etapa, ¿ya? Y entonces ahí es donde entran los .h, que ustedes saben que a veces nosotros queremos exportar ciertas cantidades de funciones o queremos hacerla accesible dentro de otro CPP y entonces nosotros las declaramos en un .h para que otros CPP puedan incluir este .h y ese .h tiene como las funciones que a mí me interesan que se enlacen de mi CPP. ¿Ok? Otra cosa que es importante aquí del modelo de programación es el type checking, ya que tiene el chequeo de tipados todo el rato, que eso ya lo vieron en Java, que ustedes en una variable, por ejemplo, que es entero, no pueden estar guardando un string o cosas así. Ya, él chequea todo el rato de que el uso de una variable, ya, cuando usted le asigna algo, ese algo que le está asignando, que está guardando en esa variable, es del tipo que usted declaró que iba a guardar en esa variable. ¿Ok? Entonces ahí revisa que haya consistencia y si hay algún tipo de error. Bueno, ustedes también saben que hay tipos de datos que son convertidos de manera implícita. Por ejemplo, si usted tiene una variable entera y le asigna un float, automáticamente lo convierte. No tiene que parsearlo ni nada. Pero hay otros tipos que los puede parsear. Por ejemplo, un string lo puede convertir entero, etcétera, etcétera. Pero tiene que hacerlo de manera explícita. Porque de manera implícita son solamente ciertos tipos. Así como eh, un entero, un float, convertirlo en entero. Guardar un float o un número con coma dentro de un entero. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que va a perder todo lo que está después de la coma. Pero hay muchas veces que no importa. Por ejemplo, estoy
accediendo a determinados píxeles, ¿ya? Y me dan unas comas, pero yo sé que los píxeles no tienen coma, entonces me da igual lo que haya después de la coma, ¿cierto? Entonces, el tema de la abstracción, eso fue una de las cosas que hizo súper importante a C++ y lo que empezó a hacerlo tan popular y más popular que C, ¿no? Que es el tema de agregar ya conceptos de abstracción como son los tipos concretos, los tipos abstractos, que ya ustedes saben lo que es una clase abstracta y todo eso, la programación orientada a objetos, eso también está en C++, la programación genérica, eso parece que en Java no llegamos a verlo, que es el tema de los templates y eso, que yo puedo crear una clase y decir, mira, de estas variables internas, yo no sé el tipo que van a tener todavía, pero yo quiero que el programador, cuando inicialice esta clase, me pase el tipo de esas variables. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero implementar una lista enlazada de cualquier cosa, yo puedo decir, ok, entonces voy a crear un arreglo y voy a dejar el tipo del arreglo todavía vacío, ¿ya? Y entonces implemento la lista enlazada asumiendo de que ese tipo puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser un entero o lo que sea. Implemento toda esa lógica. Entonces el programador cuando me inicializa la clase, me pasa el tipo de lo que quiere. Me dice, ok, yo quiero una lista enlazada de entero. Y entonces automáticamente el lenguaje por detrás sustituye todos los tipos, esos que yo dejé en blanco, los sustituye por entero. Y entonces eso se puede hacer acá en C++. En Java también, pero no llegamos a ver eso en programación avanzada. ¿Ya? Y están también los contenedores, que son estructuras de datos que ya están implementadas por defecto en C++. ¿Ok? Entonces, el tema de los contenedores, tenemos vectores, tenemos stack, los stacks son las pilas, tenemos kiwi que son las colas, y esas cosas vamos a verlas en más profundidad, cómo implementarlas nosotros mismos. Si ustedes ven, este ramo se llama estructura de datos, por lo tanto, lo que les vamos a enseñar es eso, estructura de datos, aunque también vamos a enseñarles algunos algoritmos, ¿ya? Pero básicamente lo que más vamos a ver son estructura de datos, maneras de almacenar los datos para que ocupen menos espacio o para que podamos acceder a ellos más rápido, ¿ya? Entonces, en dependencia de lo que necesiten en cada problema, ustedes van a tener que tomar la decisión si utilizar un stack, utilizar una cola, utilizar una lista enlazada, una matriz poco poblada. Hay muchas estructuras de datos que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Un árbol o algo así. ¿Ya? Entonces, los contenedores son estructuras de datos que ya vienen implementadas en C++ y que podemos utilizarlas. ¿Ok? Entonces, esto es un poquitito, ahondar en estos 5 puntos, es un poquitito de lo que yo quiero que hablen en la prueba corta. Entonces, por eso no voy a ahondar tanto en cada uno de estos conceptos. ¿Ya? Para que ustedes resuman estos conceptos que hablan de ellos en el paper que les pasé, de cada uno de estos conceptos hablan ahí un acápite, entonces ustedes deben resumirlo dando respuesta a estas preguntas en base a lo que dice el artículo, ¿ya? Igual, si ustedes ven que lo que dice el artículo no lo entendió bien y quiere acudir a otras fuentes, igual, la idea es que investiguen y lo entiendan bien ustedes y lo puedan explicar con sus palabras, no que me traduzcan el artículo, porque para eso ocupo Google Translate, ¿ok? Yo quiero que me lo traduzcan con su palabra para saber si de verdad entendieron lo que les está explicando el artículo, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que si tú sabes hacer algo, tú se lo puedes explicar hasta a tu abuelita si no sabe de eso, ¿ya? Entonces, es básicamente eso. Cuando usted conoce algo bien a fondo, usted no tiene ningún problema de explicarlo, ¿ya? Cuando usted se enreda explicando y no entiende bien las cosas, es porque cuando se enreda explicando es en realidad porque hay algo por detrás que no entiende. Entonces, a veces explicando algo, nos planteamos dudas y aprendemos mucho más. Entonces eso es lo que yo quiero, que me expliquen con sus palabras cada una de estas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, de tipos concretos quiero que me digan qué son, quién los define, qué es una clase, cuál es la importancia de los constructores, para qué sirve la declaración friend. Pero ojo, haciendo énfasis, a ver, a lo mejor ustedes saben la respuesta a varias de estas preguntas, pero yo quiero que
la contesten en base a lo que dice el artículo. ¿Ok? Que lo enfoquen un poco a lo que plantean ahí. Tipos abstractos, ¿para qué sirven las clases abstractas? ¿Qué significa que una función sea virtual? ¿Qué implica ese símbolo que ven ahí? ¿Qué relación hay en las clases bases y derivadas? ¿Cuál es la utilidad de los destructores? Programación orientada a objetos, ¿qué es la programación orientada a objetos? ¿Cómo funciona la herencia de clases? ¿Qué es el RTTI? ¿Qué tipo de casteos se pueden hacer? ¿Ya? Que es un poco de lo que estamos hablando. La programación genérica. ¿Para qué sirve la parametrización? ¿Qué es un template? ¿Qué características debe tener un template? Esto de la programación genérica es súper interesante. ¿Ya? Yo creo que a los que les guste la programación esta parte les va a encantar. Y los contenedores, ¿cómo se utilizan los templates? ¿Qué es un contenedor? ¿En qué condiciones un algoritmo puede operar sobre distintos tipos de elementos? ¿Ya? Es decir, cómo puedo iterar por el contenedor, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la prueba corta. ¿Ya? Hay un archivo en la plataforma donde hice trabajos, hay un archivo dentro de las pruebas cortas que se llama prueba corta 1 y es exactamente esto que ven ustedes en pantalla, estas preguntas. Entonces la prueba corta 1 es en base al artículo que ya está subido también a la plataforma, denle respuesta a estas preguntas y ya, esa va a ser su primera evaluación del RAM. Tienen hasta la semana que viene. ¿Ok? Entonces, continuemos hablando un poquitito de C++, ya algunas cosas teóricas que también se plantean en el artículo y no forman parte de la prueba corta. Por ejemplo, ¿qué es la programación a gran escala? Ya, a ver, la programación a gran escala, como la plantean acá, es algo así como producir un software grande. A ver, dicho en plata, es como producir un software grande. Un software que tiene dependencias, que tiene que comunicar archivos entre ellos, clases entre ellas. No es como un archivito pequeñito que estoy leyendo un archivo y haciendo una cosa pequeña, no. Sino producir un producto, valga la redundancia. Pero claro, es como desarrollar un producto entre varias personas, ¿ya? Un producto grande. Entonces, eso básicamente es la programación a gran escala. Y estos conceptos que están acá abajo son las herramientas que le brinda a usted C++ para la producción de software a gran escala. ¿Ok? Primero es la utilidad de los namespace. Los namespace, como su nombre lo indica, son espacios de nombres donde yo, por ejemplo, si pongo mi clase dentro de un namespace y alguien importa ese namespace, va a estar importando todo lo que yo declaré de ese namespace. Por ejemplo, en C++ hay un namespace muy famoso que se llama std, que es el de la librería estándar. Entonces, cuando ustedes ponen using std, ustedes están using namespace std, ustedes están diciendo a C++ que quieren tener acceso a todas las funciones que tiene ese namespace. Ahora, un namespace no es lo mismo que una clase ni lo mismo que un archivo. ¿Ya? Ustedes pueden tener 100 archivos y a todos esos archivos englobarlos dentro del mismo namespace. ¿Ya? Porque ustedes dentro del archivo ponen namespace, el nombre del namespace, abren llaves, escriben todo el código que van a escribir, cierran llaves, y en otro archivo, si ponen el mismo namespace, entonces cuando importen el namespace va a asumir que esos dos archivos, todo lo que está dentro del namespace, es lo mismo. Es decir, como que el namespace es más global que los archivos. ¿Ya? Entonces la utilidad es esa. La utilidad es que englobar puedo englobar muchas utilidades, ¿no? Esto es como súper redundante. La utilidad es que puedo englobar muchas utilidades. No, sí, pero es como una de las cosas fuertes. Que hay muchas utilidades de nuestro código que se pueden englobar ahí. Entonces, esto me permite a tener varios namespace, ¿cierto? Y entonces, en dependencia de lo que yo voy necesitando, importar uno u otro y tener como mucha lógica dentro de un solo lugar. Bueno, no dentro de un solo archivo, pero sí como dentro de un concepto, que es como el namespace. ¿Ya? También está el tema de las excepciones, que no sé si
si lo vieron en Java, pero el tema de las excepciones es que cuando da un error su código en tiempo de ejecución, muchas veces no queremos que se caiga el código, ¿ya? Es decir, y queremos también saber por qué falló, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es que están las excepciones. Cuando se arroja una excepción, es decir, un error en tiempo de ejecución, lo que yo puedo hacer es capturar esa excepción y hacer que el software no deje de correr y simplemente imprimir la excepción o enviarla a algún servidor que va a estar logueando todas las excepciones que van sucediendo a medida que yo ejecuto el software, etcétera. ¿Ya? Entonces las excepciones son súper útiles para eso. ¿Ya? Y los errores que manejan el lanzamiento de este tipo de excepciones son errores de ejecución. Y en C++ tenemos errores bien parecidos a los mismos que teníamos en Java. Tenemos el out of bound, que es como cuando está fuera del límite de un arreglo. Tenemos problemas de casteo, que no se puede hacer el casteo implícito, entonces ahí me arroja un error en ejecución. Algún cálculo así como división por cero, raíz de algo negativo, cosas así, también me arrojan errores de ejecución. Entonces, por ejemplo, ahí hay errores aritméticos, hay errores, qué sé yo, de lectura, hay errores. Entonces, yo puedo hacer de que cierta, cierta parte del código capture ciertos tipos de errores. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer un try catch que solamente capture los errores de lectura de archivo, por decir de alguna manera. Que cuando yo esté cargando un archivo, si no existe, eso me va a dar un error y lo capture. ¿Ya? O puedo hacer que capture errores de aritmética. Eso se puede hacer. ¿Ya? Y eso se hace a través de los bloques try catch. ¿Ya? Los bloques try catch que yo englobo dentro del try, yo englobo, a ver, try es como tratar, ¿ya? Intentar, ¿ya? Es intenta ejecutar este código, es lo que le estoy diciendo al software, ¿no? Lo que haya dentro del try, él lo intenta ejecutar y si da un error, entonces va a ir al catch y va a decirle al catch, a ver catch, ¿qué tipo de errores tú quieres qué tipo de errores tú estás capturando? Yo los errores de tipo aritmético. Ah, ya mira, si este error que me dio de tipo aritmético, entonces te ejecuto a ti. Si el catch me dice, no, yo estoy esperando errores de tipo lectura. Ah, ya, no, yo soy un error de tipo aritmético, por lo tanto voy al siguiente catch. ¿No hay más catch? Bueno, se rompe el software. Pero si hay más catch, entonces va hasta que encuentre el catch que es de tipo aritmético. Y eso. Esto es como para el manejo de errores y para englobar utilidades de nuestro software. Entonces, estas cositas nos permiten a nosotros facilitarnos la vida a la hora de programar a gran escala. ¿Ok? Fíjense que ustedes dirán, profe, pero eso lo tiene Java. ¿Por qué me permite hacer eso si lo puedo hacer con otros lenguajes? A ver, el tema es que recuerden que C++, el año en que se creó, no había nada de esto, ni orientación a objetos. Bueno, había orientación a objetos en ciertos lenguajes, pero eran súper lentos. ¿Ya? Es decir, el más utilizado era C porque volaba prácticamente. Y cuando digo súper lento, no a nivel de Java, era mucho más lento. Y entonces, ni de Python, que Python es como lo más lento que hay ahora. No, mucho más lento. Entonces C++ vino como a hacer un lenguaje nuevo, que era muy parecido a C, no tenías que cambiar tan rápido, y te permitía hacer este tipo de cosas. Así como tener tus namespace, englobar lógica dentro de un namespace, que eso en C era impensado. En C tú tenías como puras funciones en tus archivos de código. Y entonces el tema de las excepciones, todas esas cosas, es como, es como un plus que aportó C++. Y ahí si quieren ahondar un poco más, ahí en el artículo está toda la parte técnica de esto. Cómo se declara, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último, hablemos de la biblioteca estándar de C++. ¿Ya? Cuando ustedes instalan C++, bueno, igual que muchos de los lenguajes, se instala el lenguaje de programación, que es como la sintaxis que usted ocupa, pero también se instala una librería estándar que ustedes pueden importar sin tener que instalar nada más. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Java, ustedes pueden importar java.utils, ya sin tener que instalar nada más porque es como la librería estándar de Java. Entonces C++, la biblioteca estándar ya me da muchísimas utilidades implementadas desde cero, ya.
Y eso también es súper, súper útil, ¿no? Imagínense cuando salió C++, fue como que dijeron, ya, de aquí para allá no hay más nada, ya ¿cómo vamos a seguir mejorando esto si me dan hasta allá cosas implementadas? Entonces, porque antiguamente, en los viejos tiempos, no habían así como cosas implementadas de manera central, sino que cada quien tenía sus pequeñas librerías y si tú tenías gente así que tú conocías, tú le decías, ok, mira, yo implementé esta parte, ya, pásamelo para tenerlo acá por si algún día necesito leer un archivo, no tener que estar implementándolo de cero. Entonces, o, a veces era como eso la lógica. Ustedes dirán, no, qué triste, qué difícil le había a los programadores en ese entonces. Sí, era difícil. Entonces, C++ fue como uno de los grandes hitos. Bueno, C también lo fue. Tampoco desmerezcamos a C porque C también fue uno de los grandes hitos en la computación. Pero C++ fue otro de los grandes hitos en la computación. Fue como el que vino y dijo, ya, ocupemos estos tipos de lenguaje, la programación orientada a objetos que tanto vienen hablando hace rato, sí sirve y es muy útil y inténtenlo, pruébenlo. Y no van a perder nada porque si quieren seguir programando en C, van a seguir pudiendo hacerlo porque yo soy compatible con C. Entonces, todos decidieron cambiar a C++ y por eso se convirtió en el lenguaje más utilizado en esos tiempos. Y hoy en día se utiliza muchísimo todavía. ¿Ya? Entonces, la STL es la Standard Library, ¿ok? Y en la Standard Library vamos a tener muchas herramientas, como los contenedores que van a ver ustedes, que es el Stack, Kiwi, el, ¿cómo se llama? El vector, que el vector viene siendo como un array, una cosa así, pero es como que se pueden hacer otras cosas con el vector que no se puede hacer con un puntero simple, ¿ya? Profe, Con un una arreglo simple. consulta. Sí, dígame. STL no tiene nada que ver con MySQL. STL O no tiene nada. que ver con SQL. No sé, a ver, a lo mejor SQL tiene alguna cosa que tiene que ver con STL. Pero STL es Standard Library. ¿Ya? ST viene de Standard y L es de Library. ¿Ok? Al menos en el entorno de C++ significa eso. A nosotros los informáticos nos encanta ponerle acrónimo a las cosas. Así que no dudes que por ahí hay otra cosa que también se llama STL. ¿Entiendes? Eso les va a pasar muchísimo. Que de pronto ustedes dicen, PO es programación orientada a objetos. Y de pronto ven que alguien por ahí inventa un método nuevo que es para comprimir una imagen y le llama PO. ¿Entiendes? Process, no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces dice, ya es súper confuso porque yo en mi mente lo tengo como programación orientada a objetos y ahora me lo están vendiendo como otra cosa. Entonces eso, probablemente sí, no sé. No sé si, pero acá en C++ no, este CTL de acá que le estoy diciendo no tiene nada que ver con SQL. ¿Ya? Es el Standard Library de C++, que ya viene con muchas cosas implementadas. El flujo IO. IO es Input Output. ¿Ok? Acá C++ trabaja las entradas y salidas como un flujo, como un stream de datos. Ya sea que está leyendo un archivo, ya sea que está leyendo de, ¿cómo se llama? De consola, ¿ya? Entonces, igual la librería estándar nos brinda unas funcionalidades para que antes no tenía, que C no contaba, que se llaman Cout, Sein, que así como les escribo en el chat, Cout, Sein, que son unas funcionalidades para manejar el flujo de entrada y salida desde la consola, ¿ya? Para leer datos, escribir datos, y es bien intuitivo, bien fácil de utilizar. Entonces, eso es como otra cosa que trajo C++ que C no tenía. C, no me acuerdo cómo era que era read by, get by, algo así era la función que tenía C para leer y era como te daba así como un puntero a memoria y tenías que, era todo un show, ¿no? Y después tú tenías que convertirlo entero y decirle, mira esto, castéamelo entero porque yo sé que lo que hay que ahí en la memoria es un entero. Entonces además digo, mira, vamos a simplificar esto y nos dio el flujo este que es como se in, se out, que me permite a mí ya decir, ok, mire, el usuario me va a dar un entero, entonces en lo que me dé, guárdalo en esta variable que es un entero. ¿Ok? Entonces ya eso es un paso de avance. Y eso también lo trajo C++. Ya ustedes dirán, no, C++ es como, sí, C++ es como el iPhone.
que llegó el iPhone a romper la industria de los teléfonos móviles y después todos los teléfonos tuvieron que terminar imitando de cierta manera la tecnología que trajo el iPhone, ¿no? Que es la pantalla táctil, que no hubieran botones, etcétera, etcétera. ¿Ya? C++ es lo mismo, C++ trajo como muchas ideas disruptivas que hasta el momento no existían. O existían, pero no, como que la comunidad todavía como que no se las tragaba del todo. Como que ya había gente trabajando en eso, pero qué sé yo, en la Universidad de Ontario y el loco tenía como unos papers acerca de eso. Pero así como a gran escala, que las grandes empresas estuvieran programando en eso y no era tan difundido. Entonces, C++ vino como a romper esquemas. A decir, mira, todas estas ideas son súper buenas y y necesarias para tener un lenguaje mucho más robusto y mucho más que evite que los usuarios se confundan tanto y que programen más rápido, porque se demoraban muchísimo programando y que puedan programar también software más complejo sin tanto error. ¿Ya? Imagínense todos los bugs que había en los software que se entregaban mes a mes. Era terrible, ¿no? Y los contenedores, bueno, también eso de entregar contenedores así como entregaba C++, están el concepto de iterador y esas cosas en C++ también existen, que fueron cosas que después heredaron otros lenguajes como Java, C Sharp, etc. Y eso. No sé si saben el concepto de bug, de dónde sale. De bug, B-U-G. ¿Saben de dónde sale el concepto de bug, no? Porque había un insecto más un computador, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Antiguamente los computadores eran súper grandes, ¿ya? Los computadores estos que tú le metías tarjetas. Oye, las tarjetas perforadas, yo nunca viví eso. Pero mis profes sí me contaron. Yo tenía profes que eran bien mayores. Y ellos me contaban que tenían como unas tarjetas perforadas. Imagínense tener un papelito. Bueno, una tarjetita, ¿ya? Y con una cosa que era como una ponchadora, tenían que ir haciendo hoyitos y así programaban, pues. Es decir, tú cogías tu código en ensamblador, los convertías en ceros y unos, y después esos ceros y unos tú los ponías en una tarjeta donde un hoyito significaba, no me acuerdo si un 0 o un 1, pero un hoyito significaba un estado, y si no había hoyito significaba otro estado. Entonces, tú cogías tu código, lo tenías así como en ensamblador, lo llevabas al lenguaje máquina, ¿ya? O lo desarrollabas en un lenguaje. Entonces lo tenías que como que compilar tú mismo, entre comillas compilar, porque no era como un compilador, sino que era tú mismo, desarrollabas tu código y lo llevabas como ensamblador y lo convertías ¿cómo se llama esto? A lenguaje máquina, que son puros ceros y unos, y eso que tú ponías en el lenguaje máquina tenías que ir perforando la tarjeta. Imagínate que tú tengas un 0,1 y de pronto pongas un 1 en el slot anterior. Ahí ya se fue la tarjeta, tenías que sacar otra y hacerlo de nuevo. O imagínate que terminaste de perforar la tarjeta, la perforaste bien y de pronto no compilaba el código. Porque, porque había un error aritmético. Terrible, ¿no? Terrible esos tiempos. Era un dolor de cabeza. Imagínese programar en ese entonces. Pero bueno, el tema es que, claro, en aquellos tiempos los computadores estos que trabajaban eran unos computadores gigantes. Entonces imagínense unos computadores gigantes. A ver, los computadores que hay ahora, yo no creo que una mosca vaya a entrar por un puerto USB ni nada de eso. Ya, porque son muy chicos y aparte están como medio perforados. Pero en los computadores de antes sí estaban llenos de hoyos y aparte necesitaban ventilación porque eran súper potentes. Entonces era muy común que entraran insectos dentro de los computadores. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando el computador funcionaba mal era porque algún insecto había entrado y se había electrocutado y había fundido algún fusible o alguna cosa rara de esa. ¿Ya? Entonces ahí se empezó a crear así como esa palabra. Oye, el computador tiene un bug. El computador tiene un bug, tiene un insecto. El computador tiene un insecto. Entonces abría el computador y decía, sí, tiene un insecto. Papá, arregla lo que tienes que arreglar y vuelve a tapar el computador. No, dejó de funcionar el computador. Hoy tiene un insecto. Lo abría. Entonces por eso es que ahora eso se ha extrapolado a nuestros tiempos. Y ahora decimos que el código tiene un insecto o tiene un bug cuando tiene un error. ¿Ya? Precisamente por eso. Y entonces debuguear quiere decir como sacar los insectos del código. Es como. Entonces. Es bien interesante esa anécdota. ¿Qué tiempos había?
Por eso digo que estamos viviendo los mejores tiempos en los que se podría vivir. Porque bueno, igual hubiera sido interesante haber tenido un computador de esos de tarjetas perforadas. Sí. Pero me pasaría como ir al campo, que a mí me encanta ir al campo, pero ya después cuando me paso una semana en el campo, ya estoy loco por regresar a la ciudad. Yo creo que con un computador así, igual me encantaría utilizarlo así, pero como por la novedad. Pero después estaría loco por, por tener mi laptop para programar. Ya chicos, entonces dejémoslo acá. La clase de hoy es hasta acá. Ya la clase que viene otro, nos vamos con otro tema. Y hasta acá vamos a dejarlo con C++. ¿Ok? De todas maneras le quedan las ayudantías. En las ayudantías van a estar viendo ya la parte como más práctica de código, de ejecución, etcétera, etcétera. Y nada, no sé si tienen alguna duda. De todas maneras, aunque vean las cosas prácticas en la ayudantía, si tienen alguna duda con respecto a eso, igual me la pueden preguntar acá en clase. No tengan ningún problema con eso. ¿Ya? Entonces, nada, a los que están viendo el video, me despido. Chao, chao, nos estamos viendo.